Aprecio hablando de esto. Nos contaba ayer Javier Risco que durante la audiencia, la salida, un ciudadano venezolano le gritó a Maduro, que iba escoltado por elementos de los US Marshals, ¿sí? Dijo que iba a pagar por lo que había hecho. Es Pedro Rojas y le aprecio mucho, Pedro, que me haya contestado esta llamada. Gracias, Javier Risco. ¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro Rojas. Sí. Pedro, ¿usted cuándo salió de Venezuela? Yo salí exiliado de Venezuela en el año 2019, para aproximadamente julio del año 2019 violé un arresto domiciliario a posterior de un secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eh, ¿Lo secuestraron, le tuvieron en cárceles o solo en el arresto domiciliario? No, estuve exactamente aproximadamente 60 días en centros de inteligencia y de tortura del régimen de Venezuela en el estado Zulia, y posteriormente se logró un arresto domiciliario que luego violé para poder salvaguardar mi vida en suelo norteamericano. Ahora, ¿cómo logró hacerse de un lugar para la audiencia? Dios y amigos en Estados Unidos que también pudieron hacer posible que pudiera estar en ese lugar. ¿Cómo fue para usted, Pedro, de repente estar cara a cara con el dictador? Creo que el sol de hoy no he logrado entender esa sensación explícitamente, pero lo primero que yo le hago a Maduro es como un puñito, como un chulo, y son 3 veces que se lo hago, y era porque para mí, recuerdo muy bien cuando me presentaron en Venezuela ante un tribunal militar, cuando yo soy un civil que jamás he cometido un delito en Venezuela, y yo veía a un Maduro que tenía todas las bondades de un sistema de derecho que funciona. Tenía 3 abogados privados, tenía traductor automático, hizo una petición médica y se la aprobaron, hizo una petición consular y se la aprobaron, tenía seguridad, está comiendo. Para mí era la expresión genuina de la palabra justicia. Los venezolanos no queremos injusticia, queremos justicia con este tipo de justicia, por más que él jamás nos las dio a nosotros. Dígame, cuando él se dice un hombre de Dios, que lo debe haber sacudido a usted, ¿no? De repente se dijo que era un hombre de Dios, Maduro. La verdad que fue el momento más fuerte en mi vida, cargado de impotencia, y mi descarga fue: un hombre de Dios soy yo. Nicolás Maduro históricamente ha atentado contra todas las iglesias y cualquier persona en Venezuela. Él no es un hombre de Dios. Eh, entonces, cuando va saliendo, ¿qué es lo que le grita a usted y a qué distancia? La distancia aproximada pudo haber sido 1,5 metros o menos, 1 metro menos, digamos, no sé, muy poca distancia. Sí. Técnicamente 2 sillas, 2 intervalos de separaciones de sillas. Eh, en ese momento ya se había terminado, eran las 12:32 de la tarde del día de ayer. Se había terminado la audiencia y procedían a esposarlo y para podérselo llevar. Mi expresión fue muy clara, fue: eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano. Y esto se lo repetí en 2 oportunidades, y es cuando él responde que él es inocente, prisionero de guerra, y se va a adherir a la Convención de Viena, y se termina diciendo la frase que es un hombre de Dios, y es mi respuesta ante él. Ya después no sé qué sucedió, porque en efecto tuve que cumplir un procedimiento de salida y de revisión de datos y cosas por haber irrumpido al terminar una corte federal. Él fue cuando dijo también que era un prisionero de guerra, ¿no? Que era un prisionero de guerra, eso es correcto. En ese momento lo dijo, que era un prisionero de guerra, eh, y fue mi respuesta. La verdad fue una respuesta de cualquier venezolano
que hubiese querido poder estar allí. Hay miles de venezolanos que no tuvieron la dicha que tengo yo. Fernando Albano la tuvo cuando me lanzaron del piso 19. Nicolás Maduro pidió asistencia médica, pero al general Baduel, general de ellos mismos, jamás le dieron asistencia médica y murió en las mazmorras del CEDIN. Los distintos militares, como Ronald, el teniente Ronald Ojeda en Chile, cuando lo acribillaron, tampoco hubo. Entonces, la verdad que fue un momento muy duro, fue un momento, pero alguien debía de decirle a Nicolás Maduro que ayer inició el fin de su historia gris y muy negra para Venezuela. ¿Qué se siente usted cuando lo tiene ahora sí que cara a cara y le puede decir cara a cara lo que ningún venezolano le ha podido gritar? Yo me sentí identificado por todo un país. No era alegría, no era felicidad, pero sí era satisfacción de saber que la justicia llega en el momento menos indicado, pero llega la justicia. Yo al verlo encadenado en esa posición de un hombre sumiso, tranquilo, haciéndose pasar por inocente, era poder ver, devolverme hace menos de una semana en la posición de Maduro bailando salsa, sí, burlándose del pueblo venezolano. Satisfacción en el nombre de casi 40 millones de venezolanos dentro y fuera del territorio nacional. Me contaba ayer Javier Risco, nuestro enviado de Grupo Fórmula, que cuando usted iba a salir, el personal de seguridad, son los US Marshals ahí de las instalaciones del tribunal, lo retuvo, pero que 2 agentes de la DEA le dijeron que lo soltaran y que lo dejaran salir. ¿Así fue? Sí, entiendo que sí. Hay muchas cosas que, para ser honesto, yo no recuerdo, porque fue un momento de menos de 10, 15 segundos, donde Javier fue una de las personas, por cierto, que me dijo explícitamente lo que dije, porque no recordaba yo si lo dije una vez, 2 veces, o qué dije exactamente. Y entiendo que lo de los agentes sí fue algo real, y luego cuando me quitan los datos, revisan, me preguntan dónde me estoy hospedando, si vivo acá, luego proceden a salir. Mira, la verdad, agradecido. O sea, que nosotros los venezolanos hoy más que nunca estamos agradecidos a este país por habernos ayudado a lo que nosotros no habíamos podido hacer en 26 años. Dicho sea de paso, donde hemos intentado todas las vías legales, de paz, de elecciones, y la verdad lo digo como un venezolano, nos da impotencia al ver cuando muchos hoy defienden a un Nicolás Maduro Moro, pero no han defendido a los cientos de miles de muertos en Venezuela, pero no han defendido todavía las elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro no ha presentado ni una papeleta de un centro de votación en Venezuela. Dígame, el personal, ¿qué le pregunta a usted del personal y dónde lo retienen? ¿Ahí mismo lo llevaron a una sala aparte? El personal me lleva como a un costado de la sala, y a posterior me hacen bajar, y las pertenencias de todos los que estábamos allí, pertenencias como teléfonos y eso, estaban en el locker. Ellos mismos proceden a buscarme todas mis pertenencias, a entregármelas y a sacarme por un costado, como un costado de seguridad que ellos tenían del edificio federal de la Corte. O sea, pero no hubo ninguna retención ni interrogatorio. No, en absoluto. Solo hubo una retención muy breve, y bueno, me leyeron, por supuesto, el que lo que había hecho no estaba en los protocolos, que debía entender. Me quitaron mi ID. Yo vivo en Estados Unidos y bueno, tengo identificación de acá. Sobreentiendo que habrán, no sé, investigado, no lo sé. Y sí, también fui medio escoltado, sobreentiendo, por algunos periodistas que me decían, por algunos agentes de la DEA que facilitaron mi salida del edificio. Ahora, Pedro, yo tengo esta parte de que sí, Maduro está en esta cárcel de Nueva York, pero el régimen de Maduro permanece en su país, en Venezuela. Delcy Rodríguez es la presidenta, su hermano Jorge es el presidente de la Asamblea, Padrino es el secretario de la Defensa, ahí está Diosdado, están todos.
Nuestra percepción respecto a esto es que ha iniciado el principio del fin. Muchos hubiésemos querido que la transición hubiese sido una transición correcta posterior al 28 de julio. Pero viendo las circunstancias reales de Venezuela, que una líder como María Corina Machado no está en Venezuela, un presidente constitucional como el mundo no está en Venezuela, líderes como mi persona no estamos en Venezuela, había que jugar con la realidad y sin la pasión política. Entonces, en ese sentido de ideas, nosotros sentimos que lo que le están dando al régimen, a los que quedan todavía del cártel en Venezuela, es la posibilidad de un exilio dorado si respetan las condiciones del periodo de transición, que no sabemos si van a ser unas semanas, un mes, 2 meses o 3 meses, pero estamos convencidos que a posterior de esto va a venir un proceso electoral en Venezuela donde los venezolanos podremos tener la oportunidad de elegir, la oportunidad de decir quién va a ser, quién va a presidir ya un gobierno democrático en Venezuela. Pero ya hay un presidente que ganó unas elecciones y no se lo reconocieron. Totalmente. Nosotros, lo repito, no sabemos cuál va a ser la operación, si se va a reconocer el proceso, si vamos a volver al proceso electoral del año 2024 y tenemos un presidente elegido por más del 73% de los votos como lo es Edmundo González Urrutia, o si el planteamiento es hacer unas elecciones nuevas. Cual sea de los dos planteamientos, yo considero que va a ser sano para el país. El chavismo no tiene oportunidad alguna de ganar por el voto popular en unas elecciones transparentes, en unas elecciones con observaciones reales, pero en las condiciones como está Venezuela, yo quiero que México conozca de algo. Quien tiene el poder de la violencia, quien tiene las armas, quien tiene el Tren de Aragua y quien tiene todos estos organismos del terror, el CEDIN, quien controla todas las cárceles venezolanas, es el régimen que está actualmente. Nosotros no teníamos capacidad remota de poder controlar un derramamiento de sangre. Yo siento que la transición en Venezuela ha comenzado sin un derramamiento de sangre. Entonces, por más que los venezolanos querramos que la transición se dé de manera coherente con nuestros líderes habituales, hoy tenemos una circunstancia totalmente distinta. Sí, pero hoy, sí, adelante. Veo que sí, pues yo deseo que sea el principio de la transición y con Maduro en la presidencia, jamás, con Maduro en Miraflores o en la base militar donde estuviera escondido, hubiera sido imposible. Totalmente. Hay algo para puntualizar. A Nicolás Maduro lo vendieron. Yo logré ver a Nicolás Maduro el día de ayer 32 minutos. En 32 minutos jamás volteó a mirar a su esposa, a la que decía él ser la primera dama de Venezuela. Eso da una lectura de que ellos no saben quién vendió a quién. Y bueno, mucho más al interno de Venezuela. El régimen hoy no sabe quién fue el que vendió, no sabe quiénes fueron. Se presume que son los hermanos Rodríguez. Entonces, lo que sí sentimos nosotros los venezolanos desde el punto de vista analítico es que ha iniciado un salvavidas, se están poniendo un salvavidas a quienes quieren tener un exilio dorado a posterior de entregar por completo el país. Bien, Pedro, pues le aprecio mucho y le agradezco que me haya aceptado esta llamada después de la jornada de ayer, que yo creo que jamás pensó usted en su vida, como nadie, que alguien le pudiera gritar eso cara a cara a Nicolás Maduro. En mi vida, pero con mucho orgullo le dice el nombre de los que no han podido hacerlo. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad y que el mundo sepa la verdadera historia de los venezolanos. Así es. Le mando un abrazo, Pedro. Gracias.